Queridos hermanos, en esta fiesta de Santa Teresa de Calcuta, pequeña ella, menudita, la recordamos junto al Papa, junto a los presidentes, recibiendo el premio Nobel, pero con una grandeza que ha sido muy difícil de alcanzar, sobre todo a nivel contemporáneo, que era el testimonio de la caridad. Pero sí podemos ponerla a nivel de otros grandes fundadores, como Camilo de Lelis, que fundó su congregación para atender a los enfermos de las calles, San Vicente de Paúl, el mismo Marcelino Champagnat, que daba instrucción a los niños que no tenían acceso, o el padre Alberto Hurtado en Chile con los Hogares de Cristo. Pero ¿qué era lo que movía definitivamente a Teresa de Calcuta? Estas lecturas que hemos tenido. Esta lectura del Evangelio, que la conocemos también como el juicio final, que es donde el Señor nos tomará cuenta no de los títulos que tengamos, de lo que hayamos alcanzado, de los bienes que hayamos acumulado, sino de las obras de caridad que hemos cumplido. Y la Madre Teresa, pues, es innegable su obra. Pero si analizamos cómo se extendió su obra, ahorita ya está presente en 130 países y tiene un récord que lo tienen muy pocas congregaciones, 4.500 religiosas que han abrazado la vida tan difícil, tan peligrosa también, que ellas llevan, tan incomprendida. Pero ¿qué movía a la Madre Teresa para seguir y seguir? El amor profundo de ver a Cristo en estas personas. Ella cuenta, porque no sé si saben que primero ella fue religiosa de las hermanas de Loreto, y entró en un convento en Irlanda, y cuando la mandaron a hacer una experiencia misionera en Calcuta, ahí cambió su vida. Los que han visto documentales o han viajado a Calcuta o son de la India, saben que Calcuta pues está sobrepoblado y que los más pobres no tienen techo, no tienen sistema de salud y duermen en las calles a partir de cierta hora, sobre todo en la época que ella estaba. Y dice que le impactó mucho ver una mujer enferma, agonizando, que se la comían prácticamente las hormigas. Entonces fue el Señor que la conmovió, la tocó, volvió a su convento y dijo: no, yo quiero irme a Calcuta a fundar algo. Y así fue. Casi sin nada de dinero, confiada en la providencia, empezó su obra. ¿Y qué hacía la Madre Teresa? Y lo ha repetido muchas veces: dar un final digno a los enfermos, porque ella no fundaba hospitales, porque tener un hospital gratuito es prácticamente imposible, ni el Estado nos los ofrece. Pero ella recogía así literalmente, y lo hacen hasta ahora, a los moribundos, a los enfermos de SIDA o VIH, a los que tienen alguna discapacidad mental, que sus padres los abandonan también, y hasta los niños que las madres no quieren tener, porque ella fue una gran promotora de la vida. Y dijo en uno de sus discursos, creo que cuando recibió el premio Nobel: si alguna no quiere tener un hijo, dénmelo a mí, que yo lo voy a criar. Y muchos le han tomado la palabra, y en los países, en las puertas de los conventos y en las casas de las misioneras de la caridad, como se llama la congregación que ella fundó, le llevan niños y ellos los cuidan y los hacen crecer. Como ven, amplísimo. Entonces, ella no era una predicadora, no hablaba, no daba charlas, no hay libros, pero su mayor ejemplo fueron estos actos de caridad. Y creo que en esto la Iglesia tiene mucho que aprender,
y mucho también que seguirla. Hubo una persona que le dijo una vez: yo ni por $1.000.000 cuidaría a un enfermo de lepra o un enfermo de SIDA o uno de tuberculosis, que son los que ellos cuidan. Y la madre le dijo: yo tampoco lo haría por $1.000.000 o de euros. Si yo lo hago por Jesús. Entonces, ese extremo es hasta donde nosotros también podemos estirar nuestro seguimiento de Jesús, nuestro cumplimiento de esta palabra, de poder hacer la caridad, de poder esforzarnos un poco más, porque tenemos como modelo a los santos. Los santos nos hacen reflejar la luz de Dios. Vemos lo que el Señor nos pide en la palabra, lo hemos hecho en los santos. Y para eso también podemos tomar en cuenta que la Madre Teresa, según ella lo manifestó alguna vez, en solo 20 años, el principio de su apostolado, su congregación, recogió 20.000 personas de las calles, su congregación, de los cuales 10.000 murieron en paz. No interesa si son cristianos o no son cristianos, otros se pudieron salvar. ¿Por qué? ¿Por qué la madre ha hecho esta opción? Porque el pobre es vulnerable. El pobre más pobre entre los pobres, como ella decía, no tiene un seguro, no tiene una casa, no tiene nadie que lo cuide. Es un desechable, como nos dice el Papa Francisco. Por eso la Iglesia tiene que volver también a sus raíces, a sus fuentes, que son estos textos del Evangelio, y preocuparse verdaderamente por los que están así. Debemos ser generosos, debemos compartir. Si hoy día vemos la obra de la Madre Teresa, se extendió de tal manera que en los centros atienden hasta a los alcohólicos, a los drogadictos. Porque un alcohólico lo que necesita es internarse, sanarse de su enfermedad. No lo ayudamos dándole dinero para que tome más alcohol, sino la Iglesia sabe lo que hay que hacer con las personas que están enfermas de algo, de un vicio, que son esclavas. Entonces, este ejemplo que nos haga ver cómo actúa la Iglesia, que la Madre Teresa le ha dado grandes lecciones a la Iglesia de cómo es que hay que servir. Hay que servir hasta que duela, como ella decía. Hay que amar hasta que duela. Yo creo que esta frase es importante para que nosotros seamos más desprendidos, pero también más conscientes y más maduros en la forma en que hacemos nuestra caridad. Encomendemos, pues, a las misioneras de la caridad, que también tienen una rama masculina de los misioneros de la caridad, para que tengan la fortaleza, la constancia, para que Dios las proteja de todo mal, porque también hay los contagios, hay los rechazos también. Y que la Madre Teresa, pues, también interceda por nosotros, nos haga un poco más desprendidos, un poco más interesados en las necesidades de los demás, y que sepamos dar exactamente y en la medida adecuada a las personas, hacer la caridad sin confundir las cosas, sino saber identificar dónde está Cristo en el necesitado, en el que me está pidiendo, en el que me está estirando la mano, así esté parado en una iglesia, ver si está Cristo ahí y darle verdaderamente al Cristo doliente que está detrás de los más necesitados.